¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarle desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, de esta maravillosa fachada, frontispicio de este Palacio Legislativo de San Lázaro. Estamos ya listas y listos las y los periodistas del canal Congreso para informarle de lo que está pasando en el Congreso Federal en México y por supuesto en el mundo. Si le parece, vámonos de inmediato con todos los detalles, una jornada de parlamento abierto, de construcción de acuerdos, en fin, mucho que platicarle en esta emisión. El Senado de la República se trasladó a las instalaciones del Poder Judicial, en donde escuchó una propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa a esta discusión que se está llevando en el Congreso Federal, que ya ha iniciado hace algunas semanas y que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial en nuestro país. ¿Qué requerimos para seguir transformando la justicia en el anhelo que tanto le debemos a México? 1. Madurez institucional. 2. Fortalecer las capacidades técnicas y éticas de todos los operadores en el sistema de justicia en todos los niveles. 3. Erradicar la negligencia, el nepotismo y la corrupción. 4. Mirar al futuro, pensar en México. En el proyecto de diseño del Poder Judicial que entregará el Ejecutivo al Senado se buscan cambios a 7 artículos constitucionales, entre otros ordenamientos. La reforma del Poder Judicial y del sistema de justicia se llevará a cabo en un formato de parlamento abierto, a fin de que la sociedad forme parte de este proceso legislativo. Y hoy aprovecho para expresar a ustedes que tampoco permitiremos una vulneración de la autonomía del Poder Judicial. El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, detalló que se pretende consolidar un poder judicial más robusto sin la necesidad de un cambio estructural. Se plasma nuestra visión de un poder judicial que sirva mejor a la ciudadanía. Son propuestas que parten de un ejercicio autocrítico y del convencimiento de que una mejor justicia no es solo deseable, sino posible, si trabajamos conjuntamente para alcanzarla. Bueno, y senadores de los distintos grupos parlamentarios que asistieron a este evento expresaron su voluntad para analizar la propuesta. Ahora, el 12 de febrero, en sede del Poder Ejecutivo, se ha firmado una iniciativa que estamos dispuestos a estudiar y examinar. Tenemos la última palabra, los legisladores, tiene la última palabra el Poder Constituyente Permanente, y a mí no me corresponde más que dar las gracias. Nosotros valoramos al Poder Judicial como el punto que soporta la división de poderes, porque tanto el Ejecutivo como el Legislativo tenemos que recurrir a ustedes, que son árbitros cuando existen controversias en los puntos. Bueno, también presente el consejero jurídico de Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, representando al Ejecutivo, confió en que estas reformas modifiquen las carencias, los problemas de corrupción que tiene el Poder Judicial. Nos transmiten un mensaje de estabilidad, integridad, compromiso y responsabilidad. El presidente de la República comandará el barco. La Suprema Corte de Justicia representará el viento en sus velas. Los legisladores serán quienes vislumbren en el horizonte un paraje seguro hacia el futuro. Bueno, evidentemente aquí se trata de reformar un poder de los 3 que están plasmados en la Constitución, el Poder Judicial. Pero a ver, ¿cómo podemos entender, ciudadanas y ciudadanos, cuál es el objetivo, cuáles son las partes más relevantes de este paquete de iniciativas que se estarán analizando en el Senado de la República? Vamos a verlo en pantalla para poder dimensionar de qué se trata. Mira, el primero, la inclusión del principio de paridad de género como un insumo para la conformación del cuerpo de jueces y ministros, que en su mayoría a lo largo de la historia han sido hombres, es un tema fundamental. La expedición de una nueva ley orgánica del Poder Judicial, con la que se pretende acabar con diversas prácticas, con distintos vicios que hay dentro de nuestro sistema judicial. Y también se busca mejorar el impulso de la carrera judicial. Esto permitirá, al igual que en la idea de la reelección legislativa, ¿no?, el profesionalizar la actividad legislativa, es la idea de la reelección legislativa, en el Poder Judicial, precisamente el asunto de la carrera
Judicial, y eso también implica con el servicio civil de carrera en el Poder Ejecutivo y también en el Poder Legislativo. Así que también se va a buscar esto allá en el Poder Judicial. Recordar, Poder Ejecutivo, Presidente, Poder Legislativo, nuestro Congreso, Poder Judicial, nuestra Suprema Corte y todos los tribunales. En fin, vamos a otros asuntos porque vamos ahora, bueno, no los otros asuntos, vamos con Gerardo Montes, quien se trasladó a la Suprema Corte esta mañana, estuvo por allá y nos tiene el reporte de lo que ocurrió durante este encuentro entre senadores, legisladores y ministros. Vamos con la historia. En el contexto del diálogo institucional entre integrantes de los poderes legislativo y judicial que comenzó el 21 de octubre del año pasado en la casona de Jicotencat, sede del Senado de la República, y con miras a impulsar una reforma en materia de justicia en el país, este día, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente del máximo tribunal del país, el ministro Arturo Saldívar, presentó el proyecto de reformas al Poder Judicial de la Federación. A este evento acudieron senadoras y senadores de los distintos grupos parlamentarios, quienes externaron sus primeras opiniones sobre algunos de los ejes plasmados en esta reforma al sistema de justicia en el país, especialmente los que impulsan una mayor paridad de género dentro del sistema judicial en México. Lo que tenemos nosotros que evaluar es, bueno, leer ya a detalle la reforma una vez que la recibamos físicamente para ver sobre todo las formas en las cuales se va a poder lograr sobre todo la equidad, el tema sobre todo laboral, en el tema de mujeres y bueno, y por supuesto, pues que existe una verdadera carrera judicial, sobre todo evitando el nepotismo, que esa ha sido desafortunadamente una de las notas que ha dado el Poder Judicial en los últimos años. El porcentaje es mínimo de mujeres en lo que se refiere a magistrados y a juezas y jueces, pues también creo que es el 15%. Creo que este es el momento de tomarle la palabra a esta iniciativa y dejarlo plasmado también la equidad de género como una obligación en el Poder Judicial. En este proyecto de reforma al Poder Judicial de la Federación destaca el fortalecimiento al sistema de defensoría pública en México a través de mejorar el sistema de carrera y cuyo propósito principal es garantizar a los sectores más vulnerables que hay en el país el que tengan un acceso a una justicia pronta, expedita y eficiente. Y también de la defensa a los más pobres. Me gusta la idea de defender la acción jurídica de quienes menos tienen, ¿no? Creo que sí hay un problema muy severo porque en realidad los pobres no tienen acceso a la justicia. Quienes pueden pagar abogados y tienen contactos y relaciones les va de una manera y los pobres no lo tienen. Punto nodal de estas propuestas de reformas es la implementación de mecanismos que prevengan y combatan el nepotismo y las redes familiares que existen al interior del Poder Judicial. Pues de entrada que venga del Poder Judicial y para el Poder Judicial creo que es muy importante. El grupo parlamentario del PAN lo valoramos muchísimo y estamos convencidos que en el ámbito de sus facultades que puedan meter este tipo de iniciativas nos hace muy positivo para el país y necesitamos un cambio cuanto antes en el Poder Judicial. Una vez que fue presentado este proyecto de reformas al Poder Judicial de la Federación y tras ser inscrito o suscrito por el presidente de la República, el siguiente paso es que se presente formalmente al Congreso de la Unión, al Senado de la República, para que inicie el análisis, el enriquecimiento de esta propuesta para tener un nuevo andamiaje en el sistema judicial aquí en México y se garantice una mejor impartición de justicia. Laxman, amigos del auditorio del canal del Congreso, este fue el reporte desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, Gerardo. Pues allá anduvo Gerardo Montes en los pasillos de este edificio que está por el Zócalo capitalino, recogiendo estas impresiones de nuestras y nuestros representantes. Y este asunto empezó muy temprano en la mañana, en la conferencia de prensa. Ahí a un ladito, ¿no? Está la Suprema Corte, está el Palacio Nacional. Ahí empezó el asunto porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues firmaron un acuerdo para impulsar la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Estoy seguro de que de aprobarse esta reforma avanzaremos hacia el logro de una justicia plena y completa, hacia la consolidación de un auténtico Estado de Derecho y hacia, como había dicho, lograr que renazca la esperanza en la gente, en la justicia. Una de las partes sustanciales de esta reforma es eso que propuso el presidente de la Suprema Corte, el fortalecimiento de los defensores del pueblo. Antes se les conocía como defensores de oficio, pero esto es muy importante.
Bueno, vamos a ver, el proceso legislativo de esta paquete de iniciativas no va a estar sencillo, veamos. Reformas constitucionales necesitan la mayoría de los plenos de ambas cámaras del Congreso Federal y luego ser ratificadas por la mayoría de los congresos del país. Esas son las propuestas de reforma constitucional. Luego, la ley orgánica del Poder Judicial la tienen que aprobar ambas cámaras, mayoría, la mitad más uno de ambas cámaras, y posteriormente todo el paquete de iniciativas adicionales las tienen que turnar a las comisiones respectivas y emitir los dictámenes. Comisión de Justicia, puntos constitucionales. Vamos a ver en el Senado estudios legislativos, primera o segunda. Vamos a ver cuál es el turno que dictan las mesas directivas. Soy un poco técnico esto lo que le platico, pero bueno, eso nos ayuda un poco a dimensionar que es un buen tramo de trabajo legislativo para la aprobación de esta reforma, pues muy importante, pero también que busca alcances históricos en el Poder Judicial de la Federación. Una pausa, regresamos con más información desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ya regresamos.